Días, buenas tardes, buenas noches. Estamos retomando el ciclo de Historia Total, la fase de la historia del Partido Unificado Marateísta. Estamos con Antonio Zapata, historiador, pero fundamentalmente protagonista, activo, militante de procesos como lo del Partido Unificado Marateísta, y con el cual vamos a conversar de cómo fue esta experiencia. Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás tú? Bueno, ya a la luz de los años, ¿qué te parece la experiencia del Partido Unificado Marateísta? Bueno, me parece relevante. Era una de las fuerzas significativas de Izquierda Unida y tanto el PUN como Izquierda Unida pues son protagonistas de primer nivel de la política peruana de los años 80. Entonces, pensando como historiador, ¿no? Creo que ha sido un grupo relevante y significativo que ha tenido su época y que en ese sentido pues es una experiencia sobre la cual vale la pena reflexionar. Creo que la primera experiencia en la que una conjunción de fuerzas políticas construyen un partido, ¿no? Porque hasta antes las alianzas producían frentes, ¿no? Y la izquierda era muy caracterizada por juntar un montón de frentes, pero el Partido Unificado Marateísta es la primera experiencia en la que todos se juntan en un solo partido, ¿no? Sí, es verdad. El MIR se había deshecho en varios MIRes, ¿no? Después de la derrota del año 65 de la guerrilla, de los grupos que siguen con el MIR en los años 70 se dividen en varios, y también se habían reunificado, ¿no? Bajo la sigla MIR para las elecciones de 1980. Entonces había cierta experiencia de procesos de centralización que estaban en curso, y lo que tú dices, ¿no?, de frentes, pues la UDP fue una parte del proceso que acaba en PUN, ¿no? En el sentido de que todas las fuerzas que estuvieron en el PUN habían pasado por la experiencia de UDP, entonces ya habían trabajado juntos, ya habían tenido cierta práctica en común, de tal manera que la unificación en el PUN no aparecía como una idea loca, al contrario, algo racional y plausible. Claro, además ya había una fuerza parlamentaria y esto seguramente sumaba a la necesidad de un nacional político común, ¿no?, en el PUN, ¿no? Ahora, una característica clave en el Partido Unificado Marateísta es que tenía presencia en el campesinado, también en la clase obrera, sectores mineros, textiles, ¿no? También incluso en sectores indígenas. Yo recuerdo había una serie de compañeros en sectores indígenas, pero también el proletariado cañero, ¿no?, y estudiantil. Había, creo, una alianza muy grande de sectores sociales en el Partido Unificado Marateísta, ¿no? Bueno, de vanguardia, ¿no? Sí. En el sentido de que sí, habían representantes de varios grupos sociales, era un partido en ese sentido pluriclasista, de varias clases sociales, y yo acentuaría esta otra característica: no era tampoco un partido de masas, ¿no? Era un partido cuadros, ¿no? Era un partido de cuadros. Y estos cuadros eran personas con cierto liderazgo, personas que pertenecían, ¿no?, a una élite política, y entonces estamos hablando de un grupo de dirigentes sociales organizados en un solo partido. Pero lo que estamos conversando, otros eran los partidos de masas que tenían realmente comités abiertos y centenares de personas alrededor de esos comités. Tampoco, ¿no? El PUN es un partido como intermedio, ¿no? Claro, que dura, ¿cuánto? 12 años, 13 años como experiencia gravitante en la política nacional, ¿no? Claro, los 80, digamos. Los 80, un poco ¿no?, antes, poco después, pero los 80, ¿no? Claro, porque ya a finales de los 80 la crisis de representación también se hace presente en el país, y
Acuérdate, Se divide pues el PUM. claro, se divide el PUM, pero se divide también la Izquierda Unida, Claro, todo, ¿no? todo. Y hasta Belmont le gana elecciones a Henry Pitts y a Claro. medio mundo, Así es. ¿no? Es el Es el 89 ya. Claro, es el proto-fujimorismo de una forma, ¿no? Exacto. ¿No? Ahora, ¿qué lecciones de esta experiencia unitaria del Partido Unificado Marateísta podemos ubicar, pensando, analizando? O sea, lo primero es volver a los 80, ¿no? Pensar en los años 80 y ver los elementos principales de la política de aquella época que influyó pues, en el Partido Unificado Mariateísta. Entonces, ver sus determinaciones políticas, sus determinaciones históricas, ¿no? Hablando de los 80, como recordamos, ¿no? Los dos elementos principales, por un lado, la vuelta a la democracia. Se terminó el gobierno militar, hubo elecciones, nueva constitución, el 78, 79, y a partir de 1980, elecciones. Elecciones que van a pasar a ser por primera vez elecciones universales. La República Peruana había arrancado en los 820, habían pasado 160 años, y por primera vez votaban todos, hombres y mujeres, alfabetos y analfabetos. Entonces, como el dato básico de la democracia, demoramos 160 años en conseguirla. Pero bueno, finalmente en los 80 se consiguió, y una característica clave de los 80 es esa. La segunda característica es Sendero. Este retorno a la democracia no es como uno pudiera pensar, un retorno a la democracia con partidos que se legalizan, lucha política, clima de libertades. No, es con guerra interna, con militarización de la sociedad, con estados de emergencia, con jefes políticos militares de determinadas regiones del país y regiones claves del país con jefe político militar por encima de las autoridades civiles. Entonces, de tal manera pues que el retorno a la democracia es en circunstancias muy especiales, en circunstancias de guerra, de reducción de la democracia, de ampliación de los estados de emergencia y de la sensación de quienes estábamos ahí dentro de que habría un desenlace. Esto no va a acabar bien, esto requiere un desenlace que fue Fujimori, pues, ¿no? Pero de alguna manera determinar la democracia de los años 80 era algo que, bueno, el contexto te lo decía, ¿no? De tal modo que yo resaltaría estos dos elementos: retorno a la democracia, fin del gobierno militar, por fin ciudadanía universal, y por otro lado, violencia, sendero, terrorismo, guerra interna, terrorismo de Estado, terrorismo de sendero. Entonces, un contexto militar muy complicado. Esto yo pondría por delante para evaluar al PUM. Y esta segunda cosa es lo que de alguna forma hace que el Partido Unificado Marateísta contemple la posibilidad de lo reformado, ¿no? Como, es más que eso, incluso contemple la salida violenta como una salida política para el país, ¿no? Bueno, es que está el punto del MRTA, en el sentido que, mire, con Sendero la diferencia era enorme y no había ninguna posibilidad de algún tipo de entendimiento. Sendero no quería ni conversar con el resto de la izquierda, al contrario quería eliminar al resto de la izquierda. Y de hecho en las operaciones que realiza Sendero desde el comienzo, su táctica que se llamaba batir el campo, consiste en expulsar a los rivales. Y expulsarlos violentamente, ¿no? Amenazarlos de muerte o matar a alguien de tal forma de sembrar la violencia, asustar a la gente y que los rivales despejen el campo y queden ellos a cargo de una determinada localidad. Con esa táctica Sendero era un enemigo de la izquierda desde el comienzo. Yo recuerdo desde antes de la entrada de los militares, ¿no? Del año 82, todos los informes que llegaban del campo eran informes pésimos, ¿no? Sendero está matando a nuestra gente. Sí, ya estaba antes que entren los militares. Ese informe en Izquierda Unida era como general. Pero no es el caso del MRTA. El MRTA entra en acciones después, el 84 en realidad. Nunca fue un grupo tan importante como Sendero, ¿no? O sea, su participación en la violencia fue limitada, ¿no? Pero su discurso era político. Y su discurso era: va a haber un desenlace,
Y en ese desenlace, la clase dominante tendrá sus fuerzas del orden y la Izquierda Unida no tiene nada. Entonces nosotros somos el brazo armado que ustedes requerirán. Entonces con ese discurso el MRTA tenía buena imagen. En todo caso no tan mala como Sendero, y era visto como una opción. Es posible, ¿no? Nosotros insistiremos en la vía electoral y en acumular fuerza de masa sin tener sindicatos, organizaciones de base. Claro, pero ahí tenemos ahí la posibilidad del MRTA, ¿no? Claro, pero eran tiempos en que, como tú decías, aún la izquierda estaba en la lógica que la democracia era una caja de resonancia, ¿no?, para la propaganda política, pero no había una apuesta integral sobre la democracia, y por eso es que entraba el discurso del MRTA, ¿no? Claro, o sea, mira, sobre la democracia en realidad habían dos ideas, ¿no? Quienes pensaban en el trampolín, ¿no? Yo quiero una revolución y la democracia es el trampolín para poder hacer propaganda, tener robustecerme con un caudal de gente, robustecer mis fuerzas y ir hacia la revolución. Entonces la democracia es un trampolín, la democracia es un paso hacia la revolución, pero lo que me interesa es la revolución, que en realidad es la destrucción de la democracia. Esa corriente estaba muy presente, me parece que era mayoritaria en el PUMA, mientras que al lado había una segunda opción, y esa segunda opción era más bien la democracia es un fin, ¿no? Entonces estamos aceptando las reglas de la democracia y estamos tratando de ocupar dentro de la democracia un ala, y esa ala es la izquierda, el socialismo, los derechos de los trabajadores, los derechos de las minorías, pero dentro de la democracia. Entonces fuimos a las elecciones en los 80 con unos pensando en aprovecharlas para hacer propaganda y otros pensando en ganar, porque para los primeros no se trataba de ganar, se trataba de hacer propaganda. Para los segundos sí se trataba de ganar para poder hacer un gobierno con tales características. Entonces estuvimos en los 80 atrapados por dos concepciones que en realidad nunca se resolvieron. Sí, pues ninguno de los proyectos finalmente se llevó a cabo. De alguna forma hoy se vuelve a poner en vigencia el tema de una democracia como fin, una república como objetivo, ¿no?, ante las cosas irresueltas de las últimas décadas, ¿no? Claro, no nos olvidemos también que otra característica de los años 80 es que todavía había comunismo en el mundo, ¿no? Todavía había Unión Soviética, todavía había Moscú, no se había caído Europa del Este, no se había caído pues el Imperio Soviético, y por lo tanto la opción bolchevique todavía estaba viva. La Revolución Rusa, no, el ciclo abierto por la Revolución Rusa no había concluido, va a concluir en los 90 y eso explica el neoliberalismo. Pero si tú piensas en los 80 y en la circunstancia que vivió el PUM, pues que todavía estuviera los países comunistas de Europa del Este y la misma Unión Soviética, y por lo tanto Cuba, ¿no?, en una posición de fuerza, no como ahora, ¿no?, Cuba sobreviviendo con las justas y la URSS convertida en capitalista. Claro, pero además en los tiempos de Farabundo Martí, del sandinismo, ¿no?, o sea, que de alguna manera influenciaban sobre la izquierda nacional, ¿no? Es que los años 80 estás trayendo a colación otro tema de lo internacional, ¿no?, que es lo latinoamericano. En los años 80, en la última batalla que se libra entre Washington y, digamos, las fuerzas comunistas en América Latina, la última batalla armada fue en América Central. Entonces toda América Central, desde el triunfo de la revolución sandinista, que fue el 7-9, ¿no?, en adelante va a ser un periodo de guerra civil en una serie de países de América Central, ¿no? El Salvador, la misma Guatemala, ¿no? Honduras terminó implicado también. Claro, entonces toda América Central en un incendio, y era la última batalla entre Washington y Moscú en América Latina, Washington y La Habana en América Latina. Y recordemos, en el lado de Washington no eran los demócratas, eran más bien los republicanos, ¿no? Es Reagan. Eran más los más duros. Los más duros, pues, ¿no?, los llamados neoconservadores, que son los que al final endurecen
se cae la Unión Soviética y de ahí viene el neoliberalismo. Pero estos llamados neoconservadores eran, como tú dices, gente muy dura, que estuvieron con Reagan 2 periodos y luego con Bush papá. Entonces son 12 años seguidos de republicanos de extrema derecha, 12 años seguidos de Trump, de gente como Trump. Y bueno, entonces eso hizo de Estados Unidos un polo muy reaccionario, ¿no?, en el periodo. Y pues, bueno, la experiencia del PUN también tuvo bastante auge en el nivel intelectual, ¿no? Yo sentía que había una enorme presencia intelectual en el PUN, ¿no?, que permitía una serie de análisis que enriquecían el debate del Partido Unificado Marateísta. ¿Recuerdas eso? Claro, como estábamos conversando hace un rato, en nuestra época, cuando nosotros hemos sido jóvenes o de edad mediana y habían partidos y militábamos en ellos, íbamos a los partidos en búsqueda de información y de información de calidad. Entonces, no solamente el dato, ¿no?, sino la interpretación, el análisis. Entonces, en los partidos había rica vida cultural. Yo, mira, he aprendido lo que sé de política y a entender este mundo en los partidos, en los debates internos, en las escuelas de cuadros. Eran pues los partidos un espacio de formación. Es por ello que hoy día esa necesidad de formación se ha como dispersado, ¿no? Hoy en día con las redes la gente se entera de buenos análisis a través del Twitter, a través de cualquier medio, ¿no? Los análisis salen aquí, acá, allá en diversas plataformas, mientras que antes no había pues estas plataformas. Entonces, si tú querías participar de un debate, tener idea que pensaba fulano, sultano, era en el partido donde había no solamente intelectuales, sino vida intelectual. Bueno, son grandes cambios que han habido en nuestra vida. Cuando jóvenes era muy distinto, pero es verdad lo que dices, pues los partidos eran espacios de vida intelectual y de formación de las personas que militaban, ¿no? Yo recuerdo que el PUN de alguna manera fue precursor en los pronunciamientos en los diarios. No sé si recuerdas, Tony. Pronunciamientos sobre todo páginas sobre determinada cosa, ¿no?, que luego se hizo costumbre en la izquierda, felizmente, que eran de alguna forma las redes de su tiempo, ¿no? No teníamos las redes de hoy, pues. No, me imagino al PUN en el día de hoy, ¿no?, llenando las redes con sus publicaciones. Ahora, yo lo que recuerdo también es que esos comunicados eran largos, estaban llenos de letras y que no los leía nadie, ¿no? Entonces, la militancia sí, lo leía. Bueno, iba de frente a las consignas que estaban al final, ¿no?, para saber por dónde iba la cosa. Sí, me hace acordar. Ese rollazo no creo que haya sido tan atractivo. Tú sabes que en el último tiempo he ido al Archivo General de la Nación en búsqueda de los periódicos de los años 30, de la época de las persecuciones. Y he encontrado pues La Tribuna, también los periódicos comunistas, ¿no?, de la época, los apristas y los comunistas. Y eran así como los comunicados del Puma, llenos de letras, así, difíciles de leer. Sí, siempre hubo en la izquierda esta contradicción entre la forma y el fondo. Había compañeros que decían, lo que importa es lo que se dice, ¿no? No importa cómo lo presente. De pronto es un sabanón, como decíamos antes, ¿no?, que no lo lee nadie, pero lo que importa es lo que dice, ¿no? Yo lo que recuerdo también es que había bastantes personas, bastantes dirigentes con capacidad verbal, ¿no?, más que esos comunicados. Yo recuerdo Javier como un expositor muy fuerte, no muy sólido, pero también Santiago Pedralio. Santiago Pedralio era en los debates internos un expositor consistente, ¿no?, una persona bien organizada su mente, ¿no? Y no cedía nada de Carlos Tapia, ¿no?, un polemista realmente fuerte. Entonces, a la hora del debate, a la hora de la verbalización, creo que el nivel era muy elevado, antes que esos comunicados, ¿no? Sí, pues por ahí decaía un poco el nivel. Pero buenos comunicadores tenían, ¿no?, y gente con mucha fuerza, porque como habían convicciones fuertes, a la hora que te expresabas pues con... realmente se sentía que creías en lo que estabas diciendo, pues, ¿no?
Sí, es una oratoria cargada de Claro, conclusiones, de ¿no? contenido, ¿no? Pues lo que pasa es que no habían operadores, habían militantes. Y pareciera que es lo mismo, es completamente diferente. El operador puede estar aquí, puede estar allá. El militante es alguien que se cree su rollo y por lo tanto tiene pues afán, convicción. Y eso era lo que abundaba en los años 80. Y que escasea hoy día. Sí, pues, ahora hay operadores. Sí, pues bueno, Tony, con esto llegamos al final de la conversación sobre el Partido Unificado Marateguista. Un Y gusto. hay una serie de temas que nos gustaría conversar contigo, habrá que coordinar para hacerlo. Con Muchas gusto. gracias por estar acá. Gracias a ti. Bueno, llegamos al final, amigos, amigas, ¿no? Nos vemos en la próxima edición de Historia Total. Muchas gracias.